tenemos sobre la mesa un material que es, a primera vista parece un cuento de hadas, pero esconde una complejidad increíble. Se titula Cuento de geometría viva y comandos secretos. Suena potente el título. Totalmente. La historia nos lleva a un valle con animales muy particulares. Un águila que vuela hacia adentro, un perro que ladra con ritmos geométricos, una tortuga sabia. Personajes muy simbólicos. Sí. Pero el valle tiene un problema. Se está enfriando. Y no es por el clima, ¿eh? Es que sus habitantes olvidaron cómo encender su sol interno. Ah, qué buena metáfora. Entonces, nuestra misión hoy es justo esa: desarmar esta fábula, ir más allá de la historia y explorar el sistema de conocimiento que propone. Vamos a descifrar sus misterios y comandos secretos. Y es que eso es lo que engancha de este material, ¿no? Que te cuenta una historia casi como para niños, pero te está metiendo conceptos increíblemente profundos sobre quiénes somos por dentro. Exacto. No es un manual de autoayuda. Es un mapa para un viaje interior contado con metáforas. La estructura es clave. La historia se despliega en 9 misterios y cada uno te revela una capa de entendimiento y una herramienta práctica, un comando. Ok, pues empecemos a desglosar esto. El primer misterio lo trae el abuelo búho. Él dice que cada ser es un tablero viviente dormido. Me encanta esa imagen. Y para despertarlo, lanza un acertijo. La respuesta, que una araña teje en el aire, es la primera gran idea: la existencia de 4 cuerpos superpuestos. Sí, cada uno con su color. Eso. Habla de un cuerpo de tierra, marrón, que es lo físico. Luego uno de agua que fluye, verde, que da forma y crecimiento. El cuerpo de fuego emocional, naranja, donde viven los anhelos, los miedos. Y finalmente el de luz yo, dorado, que es la identidad, quien decide. Y es fácil imaginarlos como esas muñecas rusas, ¿no? Una dentro de otra. Pero el cuento sugiere algo un poco más sutil. Justo eso me preguntaba. ¿Son realmente capas separadas, como una cebolla? ¿O es más bien como una mezcla? ¿Cómo interactúan en la vida real según la fábula? Esa es la pregunta clave. Y no las presenta como capas aisladas. Es más bien como 4 frecuencias que vibran en el mismo espacio. El cuerpo de fuego emocional no está dentro del físico, lo interpenetra. O sea que un miedo, por ejemplo... Exacto. Un miedo es una vibración naranja que hace que el cuerpo de tierra, el físico, se contraiga. La interacción es constante, es simultánea. Y para poder gestionar esa complejidad, el águila introduce el siguiente concepto: los 3 castillos. Claro, que son como los centros de operaciones. El castillo de arriba, la cabeza observadora. El pensar. El castillo del medio, el corazón puente, para respirar y sentir. Y el castillo de abajo, la barriga transformadora. Exacto. Pensar, sentir y hacer, básicamente. Son los 3 grandes centros de procesamiento, y el primer gran objetivo que plantea la historia es conseguir que estos 3 castillos respiren juntos. Esa sincronía, entonces, es lo que activa la geometría secreta y enciende el sol interno. Esa es la idea. Que no trabajen por separado, sino en una coherencia perfecta. Y aquí es donde la cosa se pone práctica. Porque no se queda en una idea bonita. Introduce los comandos. El primero es la respiración cuadrada. Que suena simple, ¿no? Inhalar en 4 tiempos, sostener en 4, exhalar en 4 y esperar otros 4. Sí. Pero la genialidad está en el detalle. No solo es respirar, es un recorrido consciente. A ver, explícalo. Al inhalar, en la cabeza, activas el castillo de arriba, el observador. Claro. Luego, al sostener el aire en el corazón, centras la energía en el castillo del medio, el puente. Y al exhalar desde la barriga, anclas la acción en el castillo de abajo. Es unificar todo el ser en un solo ciclo de respiración. Exacto. En 16 segundos has alineado pensamiento, sentimiento y acción. Es la primera herramienta para dejar de estar fragmentados. Entendido. Entonces, la respiración cuadrada es para unificar el sistema. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando hay un problema específico? Un dolor que no se va. El cuento no lo ignora. De hecho, el problema del perro chocolate, que tiene un recuerdo de miedo atascado en el pecho, nos lleva a la siguiente herramienta. Sí, y aquí se introduce una idea fascinante: que la sangre es el líquido de la memoria y que los miedos crean nudos en su flujo. Para eso, la araña enseña el segundo comando, el nudo inverso.
La instrucción es encontrar el punto del nudo y otro punto hacia donde quieres que la energía fluya y respirar entre ambos, imaginando un puente de luz. Pero la parte que más me llama la atención es la orden. No empujar, no jalar, solo observar. Es muy contraintuitivo. Normalmente uno querría forzar el nudo a que se deshaga. Detengámonos un segundo en eso. En nuestra cultura de luchar contra el dolor, de vencer la ansiedad, esta idea de simplemente observar y permitir es profundamente radical. Es una lección de confianza en el propio cuerpo, ¿no? Totalmente. El cuento sugiere que la confrontación directa solo aprieta más el nudo. En cambio, al observarlo con aceptación, el cuerpo de agua que fluye encuentra su propio camino para disolverlo suavemente. Es como un aikido emocional, en lugar de boxeo. Entonces, parece que los animales están progresando. Ya están unificando sus centros, liberando viejos nudos. Uno pensaría que el camino ya es fácil. Pero por supuesto, justo ahí aparece el gran obstáculo, o lo que parece un obstáculo. Claro, surge un dragón hecho de niebla espesa y olvido frío. El autoproclamado guardián del sueño. Su misión es que nadie despierte. Espera un momento. Justo cuando todo empieza a funcionar, aparece un dragón para arruinarlo todo. Suena a un villano de manual. La historia se vuelve un simple cuento de buenos contra malos. Parecería que sí, y creo que el cuento quiere que pensemos eso al principio, pero aquí es donde da un giro genial. El pequeño animal de 3 cuernos, verdad, belleza y bondad, tiene una revelación. ¿Cuál? Que el dragón no es un enemigo a derrotar, es una fuerza que necesita ser comprendida. El verdadero misterio no es cómo matar al dragón, sino entender qué es lo que realmente representa. ¿Y qué representa? Representa todas nuestras resistencias internas. La inercia, el miedo al cambio, la duda, el ego. Esas partes de uno que se oponen al crecimiento. Y el cuento propone que no deben ser eliminadas, sino integradas. O sea que el dragón es parte de uno mismo. Exacto. Y es el propio dragón el que lo explica después de ser transformado. Dice, los que despiertan muy rápido se queman. Los que nunca despiertan se congelan. Yo mantengo el ritmo correcto. ¡Wow! ¡Qué increíble! El obstáculo es en realidad un regulador del proceso, un maestro disfrazado. Un sistema de seguridad para que no nos autodestruyamos por ir demasiado rápido. Y una vez que lo entienden, el dragón se convierte en un aliado y empieza a revelar secretos más profundos. Uno es sobre la sangre, como río de la memoria. Sí, es una de las partes más poéticas. El dragón explica que la sangre lleva 3 tipos de memoria. Primero, la de los ancestros hasta 13 generaciones. Segundo, la de tu vida actual. Y tercero, los recuerdos de decisiones futuras. Recuerdos del futuro. Va a ver, ¿cómo funciona eso? ¿Esa adivinación? No exactamente. Aunque suena esotérico, podemos interpretarlo con una mirada más moderna. Los recuerdos de ancestros podrían ser una metáfora de la epigenética, ¿no? Patrones que heredamos. Claro, tiene sentido. Y los recuerdos del futuro no son sobre predecir, sino sobre cómo nuestras intenciones de hoy ya están sembrando potenciales para el mañana. El cuento lo pone en la sangre para decirnos que estas memorias están vivas en nuestro cuerpo, no son solo ideas. Y claro, hay un comando para esto. El 5º comando. Poner la atención en el corazón y en el silencio entre latidos, preguntar a la sangre, ¿qué necesito recordar hoy? Es como acceder a un archivo interno, una práctica de intuición profunda. Y a partir de aquí, el cuento escala su idea más ambiciosa, la resurrección del cuerpo de agua. El búho lo presenta como el secreto mayor, la capacidad de renovarse por completo a nivel energético. De reescribir el molde que da forma a nuestro cuerpo físico. Y el comando para esto, el 6º, es el más complejo. Un proceso de 5 fases por 28 días. Observar, sentir, imaginar, decidir y agradecer. La meta no es volver a ser joven, sino, como dice el texto, actualizarte a quien realmente eres. Y esto nos lleva al cierre del sistema, a la herramienta que une todo. La tortuga revela el tablero final en su caparazón, un tablero de decisiones con 4 niveles, uno para cada cuerpo. Y con él entrega el 7º comando, el comando maestro. Que es en esencia una rutina para enmarcar el día. Al despertar, hacerse una pregunta para cada nivel. ¿Qué jugada haré hoy en la tierra? O sea, en mis acciones. ¿Qué dejaré crecer en el agua? En mis hábitos. ¿Qué transformaré en el fuego? En mis emociones. ¿Y quién seré en la luz? En mi identidad.
Y aquí es donde todo el sistema cobra sentido, ¿no? No son ejercicios aislados, es convertir la vida misma en una práctica consciente. Exacto. La verdadera maestría no es meditar una hora, sino jugar cada momento con intención. Y el ciclo se cierra por la noche, al revisar el día no desde el éxito o el fracaso, sino con las 3 preguntas del pequeño animal. Jugué con verdad Con belleza. y con bondad. Una brújula ética muy simple pero muy poderosa. Al final de la historia, los animales se convierten en caballeros del vuelo interior. Y su poder no es nada sobrenatural, sino algo mucho más sutil. La habilidad de ver estas capas en otros, de ayudar a deshacer nudos de miedo. Y su misión final, les dice el búho, no es ir a otros valles a convertir a nadie. Eso me parece muy importante. Es clave. La misión es simplemente brillar, mostrar con el ejemplo que es posible despertar ese sol interno. Es un modelo de cambio por resonancia, no por proselitismo. Lo que termina de redondear la fuente es una nota final, casi un epílogo, que revela la intención detrás de la historia. Dice que el cuento contiene todos los comandos prácticos que un verdadero antropósofo enseñaría, pero sin usar ninguna palabra que asuste o confunda. Exactamente. Se despoja de toda la jerga para presentar las ideas en su esencia pura. Es una guía práctica disfrazada de fábula. Y la historia, justo antes de esa nota, termina con un último acertijo del búho, una pregunta que encapsula todo el viaje. Tengo 4 lados, pero no soy cuadrado. Tengo 3 sistemas, pero soy uno. Crezco hacia arriba, pero mis raíces van hacia adentro. Muero cada noche y resucito cada mañana. ¿Quién soy? El cuento da su propia respuesta, que es el ser humano despierto y completo. Pero quizás la verdadera invitación no está en la respuesta. Quizás la invitación es que cada quien se quede con esa pregunta y reflexione sobre qué significa en su propia vida ser ese ser integral, con sus 4 cuerpos y 3 castillos, jugando una partida consciente día tras día.